porque los ganglios son muy pequeños, no hay un proceso infeccioso o hay una patología nodal, porque los ganglios van a hipertrofiarse, o sea, va a haber una hiperplasia ganglionar. Estas hiperplasias ganglionares hacen que los ganglios o los nódulos van a incrementarse de tamaño y van a producir también dolor. Y nosotros vamos a saber que los ganglios están constituidos principalmente por una corteza, por la parte cortical y por la parte medular. Vamos a tener los vasos aferentes y los vasos eferentes. Está conectado por lo que viene a ser el sistema circulatorio abierto. ¿Qué es un sistema circulatorio abierto, amigo? Uno es cerrado y otro es abierto. Porque usted es anatomía, no sé esa anatomía. Procura hacerla. ¿Sí? Es una circulación abierta. O sea, una circulación abierta. Ya no estamos al mismo tiempo. Se llama circulación cerrada al circuito sanguíneo. Los vasos sanguíneos salen del corazón por medio de la aorta. Van a distribuirse en todo el cuerpo y van a llegar al corazón al ventrículo derecho, por la cava superior y la cava inferior. Eso se llama un circuito cerrado, porque no va a salir de ahí la sangre. Va a circular por la bomba, que es el corazón, y un circuito abierto es el sistema linfático. ¿Por qué en el sistema linfático? Porque va a originarse la linfa, va a pasar por todos los vasos sanguíneos y directamente cada vez a lo que es a la altura de la circulación en la vena, y de ahí se distribuye en el intestino y se elimina. Ese es un circuito abierto, no es un circuito que se va a continuar. La función primordial de la linfa es transportar sustancias nocivas para el organismo. Por ejemplo, si yo tengo una infección en el dedo, el sistema linfático va a llevar los gérmenes por la linfa y va a pasar los stocks, los ganglios linfáticos. Entonces hemos dicho que el ganglio linfático tiene una corteza, tiene la parte cortical y la parte medular. En la parte medular están los folículos linfoides. Ahí vamos a tener lo que son los linfocitos T, que van a estar en la parte central, y los linfocitos B, que están en la parte periférica del nódulo. Luego vamos a tener la parte estromática, donde van a haber vasos sanguíneos, y va a pasar la linfa directamente a la parte de la médula. En esa parte de la médula es como una malla, como un filtro. Entonces todos los elementos nocivos van a quedar en ese filtro, y luego la linfa pasa hacia otro ganglio linfático. Esos gérmenes proliferan a nivel del ganglio, que va a producir la hiperplasia linfática. Esto es igualito para el cáncer. Una de las patologías más comunes de los ganglios linfáticos son las metástasis ganglionares. Por ejemplo, una mujer tiene un cáncer de mama. Al primer lugar que va a llegar la metástasis es a la parte ganglionar. Aquí el ganglio para los ganglios axilares. Puede llegar a la mamario o puede llegar a las subclaviculares. Entonces, una de las manifestaciones de este cáncer va a ser la presencia de metástasis a los ganglios. Y luego vamos a tener lo que viene a ser los linfomas. Nosotros cuando hablamos de los linfomas, estamos hablando básicamente de la neoplasia maligna que existe en el sistema linfático. Y esto puede ser primeramente cuando se encuentra un linfoma nodal o ganglional, y se va a llamar extranodal cuando puede atacar a cualquier otro órgano, pero por ejemplo si hay un linfoma cerebral, se debe descartar toda posibilidad de exista la metástasis en el ganglio. Si tenemos un
como hemos hablado, los linfomas pueden ser, muchas gracias, ¿no? Pueden ser del tipo del linfocito T, puede ser del tipo del linfocito B y del natural killer, ¿no es cierto? Pero nosotros, cuando hacemos los estudios del linfoma, lo primero que tenemos que hacer es saber el linaje del ganglio. ¿Y usted cómo hace para saber el linaje del ganglio? El linaje del ganglio es saber si es un tipo B o es un tipo D, porque no es un killer. Básicamente, el tipo B y el tipo T. Entonces, para eso se usa la inmunohistoquímica. Entonces, yo uso marcadores, anticuerpos. Los anticuerpos que uso para saber si es C o es B, tengo que usar para el linfocito B el CD20. Y para el linfocito T el CD3. Si me sale positivo con una coloración marrón, el CD20 yo diré es el linfoma del linaje tipo T. Y si me sale T, diré que tiene el linaje T o de estructura T. Por lo general, los linfomas de estructura T van de la mano con los linfomas T. Entonces, haciendo un resumen, los linfomas pueden ser nodales o extranodales. Nodales cuando son de los ganglios linfáticos, nodales cuando son fuera de los ganglios linfáticos. Puede haber un linfoma a nivel del estómago, a nivel del intestino, a nivel del cerebro, pero los ganglios no deben tener linfoma. Es muy diferente que un órgano de metástasis a un ganglio a que el ganglio mismo tenga la patología. Nosotros cuando hablamos también del sistema linfoide, hablamos de la médula ósea. ¿Para qué sirve la médula ósea? ¿De acuerdo con la configuración de la médula ósea? Por favor, bueno, a la clase teórica tiene que venir leyendo para que lo puedan entender, porque yo quiero aquí para hacer toda la explicación. El ganglio, la médula ósea está constituida por grasa y los elementos formadores de la sangre, que van a ser los elementos primitivos, porque la mayor parte de los elementos sanguíneos salen de la médula ósea maduros, ¿no es cierto? Y van a localizarse, por ejemplo, en el ganglio. El único que sale inmaduro, ¿cuál es? Tiene que salir inmaduro en el ganglio. Los linfocitos T van a madurar al timo, muy cerca de los corpúsculos nasales. Entonces ahí maduran y van al ganglio linfático, la parte periférica. Por eso es que el ganglio tiene una parte central, o la parte central del nódulo, que está constituida por los linfocitos B y la parte periférica por los linfocitos T. ¿Y para qué sirven los linfocitos T? ¿Este estudio? Bien. ¿Ese es el primero? Sí. Yo ya lo paso. Sí, pero voy a poner. Bien. ¿Qué fue? No sé ni lo que se preguntaba. ¿Para qué sirven los linfocitos T? La inmunidad, claro, cuando hablamos de inmunidad, tenemos que hablar de dos tipos de inmunidad. Inmunidad nata, o sea, con la que tú naces, con la que tu mamá te transmite, y de otra la inmunidad que adquieres por el medio de contacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, nace un bebito y dice que lo envuelve y no quiere que nadie lo mire, ¿no? Porque piensa que si no lo van a conocer al contrario. Debe estar en relación, lógicamente no lo va a llevar a un hospital, ¿no? A ver, un motivo porque está contagiado por los gatos que son grandes. Pero puede estar en relación con las personas. También va adquiriendo su propia inmunidad. Y cuando hablamos de inmunidad, también es de las inmunoglobulinas. Bueno, con esta pequeña introducción decíamos, ¿cuál se aplasta? ¿Este? Bien.
Una anomalía de los linfomas se dividen en grupos. Acuérdense que aparte de los linfomas hemos dicho que son las metástasis ganglionales. ¿Cierto? Todo lo que es cáncer puede dar metástasis. Pero hay una neoplasia maligna que no da metástasis. ¿Cuál es? Sí, yo veo patología general. ¿Cuál es la única neoplasia maligna que no da metástasis? Carcinoma vasocelular. Muy bien. Así te conozco, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Ya, muy bien. Entonces, sabemos que la única neoplasia que no da metástasis es el carcinoma vasocelular. El carcinoma vasocelular es una neoplasia más llevable. Puedes tener 10 años y no pasa nada. Es muy parecido al cáncer de piel. ¿Cuál es el cáncer de piel más frecuente? El epidermoide. De ahí sigue el melanocarcinoma. Del melanocarcinoma sale la enfermedad de Sézary. ¿Qué más? La micosis fungoide. Son los cánceres de piel más frecuentes. Bueno, acá tenemos entonces que estos dos grupos de linfoma se van a dividir primeramente en lo que es la enfermedad o el linfoma de Hodgkin. Y el otro va a ser el linfoma no Hodgkin. Cuando nosotros hablamos del linfoma o de la enfermedad de Hodgkin, va a ser la misma morfología de células. Cuando hablo yo de linfoma, háganse en la mente la idea que van a ver un manto de células en forma igual. Los linfocitos se van a ver idénticos en todas las áreas. Pero, aquí viene el pero, cuando yo hablo del linfoma, cuando yo hablo del linfoma de Hodgkin, tengo que tener presente que tiene unas células muy particulares, que solamente los tiene en el linfoma de Hodgkin. Uno, acuérdense que es la célula de Red Stemberg, RD, que va a ser una célula, sea mononuclear o multinuclear. La característica es que los núcleos van a ser en espejo, o sea, los dos núcleos van a ser iguales y van a estar dentro de un lóculo. Entonces, cuando ve, lóculo es una cavidad, entonces ahí están los dos núcleos iguales. Puede ser que exista solamente un núcleo, o sea, puede ser que existan 3 núcleos. Y aparte de eso, tenemos las células de Hodgkin, que las células de Hodgkin son unas células grandes, pero que no tienen el núcleo que tienen las células de Red Stemberg. Entonces, con el hallazgo de estas dos cosas, nosotros decimos que estamos frente a un linfoma de Hodgkin. Si uno no encuentra, no ubica las células de Red Stemberg y no ubica las células de Hodgkin, va a decir, estoy frente a un linfoma no Hodgkin. ¿Han entendido, por favor? ¿Cuándo dices que es un linfoma de Hodgkin? Cuando hay presencia de células. Muy bien. Entonces ya saben, la morfología del resto va a ser monomórfico. Monomórfico es que todo es igual. Cuando hablamos de la clasificación, tenemos que se reconocen 3 categorías, o los linajes: B, T y natural killer. Mire cómo T y natural killer van juntos. ¿Por qué? Porque eso van a estar dentro de una clasificación de los linfomas. Y luego vamos a tener lo que viene a ser los linfomas de Hodgkin, con los linfomas hodgkinianos, que va a ser representado por lo que viene a ser la célula de Red Stemberg y de Hodgkin. Por lo general son tipo B. Acá van a incluir en todo esto lo que es linfomas y lo que es leucemias.
Por lo general, cuando hay leucemia se llama cuando hay problemas a nivel de la sangre, cuando hay los blastos, ¿no? Nosotros nos acordamos que cuando hablamos de la sangre, vamos a ver que cuáles son los elementos principales. Eritrocitos, glóbulos Blanco plaquetas. y plaquetas. ¿Y cómo se dividen los blancos? ¿Cómo? Nucleares, granulosos, no Muy bien. granulocitos. Los granulocitos, ¿cuáles son? Eosinófilos y los basófilos, de los cuales los eosinófilos y los basófilos tienen carga de histamina, gránulos de histamina, que van a ser los principales que reaccionan a la pared vascular, produciendo una diagenesis, que es la salida de los elementos del intravascular a esa vascular. Cuando hablamos de los granulocitos, ¿de qué hablamos? De linfocitos y los monocitos. Los linfocitos ya sabemos que puede ser T, B, natural killer. Y tenemos la parte inerta que está circulando en nuestra sangre, que son los monocitos. Pero estos monocitos, cuando salen del intravascular al extravascular, porque probablemente cuando hemos hecho mitología, el tejido conjuntivo, en el tejido conjuntivo hay células fijas y células libres, ¿no? Que van a ser, por ejemplo, los osteocitos, los mastiocitos, etcétera de cosas, y cuando son fijas van a estar en algunos órganos. Por ejemplo, en el hígado tenemos las células de Kupffer, ¿no es cierto? En el hueso, los osteoclastos, en el cartílago, los condroblastos. En el cerebro, las células de las microglías. En el pulmón tenemos las células alveolares para procesos infecciosos. Entonces, cuando encontramos una célula inmadura, o sea, un brazo circulando, nosotros decimos que este paciente posiblemente puede tener una leucemia. Y para agregar el síntoma principal, el síntoma que se presenta con mayor frecuencia tanto en las leucemias como en los linfomas, es la anemia. Pero cuando uno habla de anemia no dice nada. Tienes que saber cuál es el origen de la anemia, porque tiene muchos orígenes. Uno, la falta de hierro, puede ser la falta del ácido fólico, puede ser la falta del factor intrínseco de Castellman. ¿En dónde se produce eso? Del estómago. Entonces, cuando una persona tiene gastritis, tiene deficiencia de esto y puede ser una anemia. Puede haber tenido una pérdida exagerada de sangre, sobre todo si es mujer. La mujer tiene menor cantidad de hemoglobina que el hombre porque mensualmente pierde cierta cantidad de sangre. Vamos a ver que ese síntoma de anemia es muy frecuente en el linfoma y en la leucemia. Pero yo no voy a pensar porque tiene un linfoma si el señor ha bajado 1 gramo de hemoglobina, ¿no? De vida. Tiene que ser una anemia que llega, por ejemplo, a 6 a 7 de hemoglobina. Cuando un niño o una persona adulta tiene ese tipo de bajada de hemoglobina, lo primero que tengo que pensar que puede estar haciendo un linfoma o está haciendo una leucemia. Cuando se habla de las fases sólidas, se están refiriendo a los nódulos linfáticos o a cualquier órgano. Puede haber un linfoma en intestino delgado, puede haber un linfoma que se origine en la mucosa del intestino delgado, que vienen a ser los linfomas de Malt, ¿no? Malt es destrucción de las mucosas. Acá vamos a ver, miren, una serie de clasificación de los linfomas de tipo B. Esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, pero también hay otras clasificaciones como la clasificación real o otras clasificaciones. Pero nosotros nos regimos por esta clasificación que es de la Organización Mundial de la Salud. Acá creo que dice, ¿no?
bueno, va a decir, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que decir muchas veces, se habla con solamente iniciales, por ejemplo, L, L, A, B. Entonces esto es, por ejemplo, el linfoma precursor de células B, la leucemia linfoblástica precursora aguda de células B. Tenemos los linfomas linfoblásticos recurrentes de las células B, LBL. Y vamos a ver que los linfomas vamos a tener todos acá en la clasificación del tipo B. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un linfoma periférico de células B, las leucemias linfocíticas crónicas de células B. Aquí están dando cuenta que se pone en una sola clasificación tanto de la parte líquida como de la parte sólida, porque cuando estoy hablando de leucemia estoy hablando de la parte líquida, ¿no es cierto? Pero esta es una clasificación que no tiene mucho sustento, que no tiene mucha base, porque para algunos, más que todo hace tiempo, era muy difícil definir cuál era un linfoma y cuál era una leucemia, porque antes se clasificaba en parámetros diferentes o en cuadros diferentes. En uno iban las leucemias y en otro iban los linfomas. En la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, todo se pone junto. Lo que se divide es el linaje. Si se ven acá, todo esto va a ser linfoma B. Y acá vamos a tener este linfoma de las células del manto. Vamos a tener los linfomas foliculares. ¿Por qué? Porque también hay una clasificación dentro de los linfomas que vamos a tener los linfomas foliculares y los linfomas no foliculares. Linfomas foliculares y con nosotros vamos a ver los folículos y los no foliculares cuando no hay folículos. El linfoma de Bank, esto es lo que decía, destrucción de las mucosas. Nosotros tenemos acúmulos linfoides. ¿Qué es un acúmulo linfoide? ¿Qué es, señorita? Ahora fuercita. De linfocitos, ya. ¿Y qué le falta para que tú reconozcas? El centro germinativo. Entonces el acúmulo linfoide no tiene centro germinativo. Nosotros patológicamente podemos encontrar un acúmulo linfocitario en una biopsia gástrica, y hay que informarlo. Se encuentra un folículo linfoide, y entre paréntesis uno porque hemos encontrado uno, dos y hemos encontrado dos. Entonces a partir de ahí se origina el linfoma de Mal. Este linfoma de Mal tiene mucha relación cuando se presenta a nivel del estómago con el Helicobacter pylori. Entonces, ¿cómo se trata el linfoma de Mal? Destruyendo al Helicobacter pylori. Hay un tipo de linfoma que le dicen el piloso, porque va a tener unas proyecciones como si fuesen pelos, ¿no? Y eso también está considerado dentro de los linfomas de las células B. Y acá también tenemos que ver el tamaño de las células. Puede ser un linfoma B a células pequeñas o un linfoma B a células grandes. Y vamos a tener el linfoma de Burkitt. Este linfoma de Burkitt hasta hace 3 años, 4 años, se pensaba que era endémico solamente en el África. Pero con los estudios de inmunohistoquímica, o sea, cuando la patología se puso dinámica, actualmente se requiere para dar tratamiento, para hacer cirugía, cualquier cosa, la presencia del patólogo, para que haga los estudios y pueda dar los diagnósticos certeros de la patología. Entonces, con los estudios de inmunohistoquímica, se vio que aquí en el Perú y en Sudamérica también había el linfoma de Burkitt. Era un linfoma B. Este linfoma de Burkitt se caracteriza principalmente porque produce masas muy grandes, deformantes, por ejemplo, a nivel del cuello, etcétera, y cosas, y se llamaba, hasta hace poco, se le llamaba
el linfoma de Burkitt extraafricano. Y hasta ahora también se usa esa terminología para referirnos al linfoma de Burkitt. Este linfoma de Burkitt tiene una característica importante en la parte histopatológica que nosotros vamos a observar como si fuese un cielo estrellado. Vamos a ver un montón de células que están así, como si fuesen, ustedes han ido a la sierra, ven cómo el cielo se ve lleno de estrellas. Así se va a ver el linfoma de Burkitt. Este linfoma de Burkitt puede dar a niños y puede dar a personas adultas. E incluso han habido casos que no han estado muy bien documentados que indicaban que se trataba de un linfoma de Burkitt de intestino delgado o de intestino grueso. Ustedes saben que en el intestino grueso casi no hay patología maligna en lo que se refiere a la mucosa. No hay adenocarcinoma de intestino delgado. O si hay, habrá uno en cuántos casos, no sé. Pero yo nunca he visto, por ejemplo, un linfoma de intestino delgado. Pero sí he visto, por ejemplo, un linfoma de Mann. He visto los miomas o los leiomiosarcomas a nivel de la pared. Por lo general, la patología del intestino delgado es de la pared. Y ahí puede haber también linfomas, etcétera, cosas. Dentro de esta categoría, que son los linfomas de las células B, vamos a encontrar también los plasmocitomas, y básicamente lo que vamos a tener, lo que viene a ser el linfoma de las células plasmáticas. Esto se caracteriza principalmente porque va a atacar al tejido óseo. Va a haber alteraciones de las inmunoglobulinas y se va a caracterizar porque en la orina nosotros vamos a encontrar la proteinuria. Entonces, con estos datos nosotros podemos hacer un diagnóstico de un mieloma o de un tumor de las células plasmáticas. Ustedes saben que las células plasmáticas por lo general se encuentran en el intestino grueso, en mayor cantidad. Cuando nosotros comemos ahí en la carretilla cualquier cosa que nos dan y nos va a dar un problema diarreico, lo primero que salen a atacar van a ser las células plasmáticas. Pero nosotros no la dejamos que funcionen las células plasmáticas. Apenas tenemos diarrea, ¿qué hacemos? Tomamos pastillas, ¿no? Para que nos calme la diarrea y anulamos a las células plasmáticas. Cuando nosotros vemos los plasmocitomas, pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Por lo general, estos plasmocitomas van a producir la destrucción del tejido óseo. El tejido óseo que ataca son los huesos planos de la cabeza. Entonces muchas veces vienen con dolor al cuero cabelludo, al hueso. Se le toma una radiografía y vamos a ver unas lesiones líticas, o sea, una destrucción del hueso en saca bocado. ¿Saben cómo es saca bocado? Es, por ejemplo, cuando el carpintero tú lo llevas, tu correa te queda muy grande y le dice que te haga un huequito acá. Entonces tiene un aparatito que lo coloca y le da con el martillo y sale bien redondito. Esas son lesiones líticas en saca bocado y eso se ve en el cráneo. Puede haber también en los miembros inferiores. Cuando hay en los miembros inferiores hay dolor óseo y de repente uno está caminando y hace una fuerza en el pie, se rompe el pie. Se llama una fractura patológica. ¿Qué hora tienen? ¿Ya se hora? Ya, bueno, en 5 minutos acabamos con... Ya. El otro viene a ser el linfoma T y junto viene la célula natural killer. ¿No es cierto? Entonces acá nosotros vamos a ver que como en la sonda también había la reserva linfocítica propulsora B, acá va a ser de tipo T. Acuérdense, porque estamos dentro del grupo del T. El linaje es acá T. O sea, acá va a ser el marcador CD3. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de estos linfomas tienen características histológicas, ¿no? Pero que eso lo hacen ya la gente que se especializa en la parte de la patología hematológica. Hay que tener presente, que no sé si me olvidé, estaba preguntando sobre la médula ósea.
vamos a ver cuando hacemos la clasificación del estadiaje de los linfomas, vamos a ver que en la médula ósea puede tener también metástasis de linfomas o metástasis de cualquier otro tumor maligno. Entonces acá tenemos todo lo que viene a ser de las células B y también acompañadas de los linfomas de las células NK, o sea, de las células asesinas, natural killer. Entonces acá tenemos la leucemia linfocítica y las leucemias prolinfocíticas, y vamos a tener las leucemias linfocíticas granular de células T, vamos a tener la micosis fungoide y el síndrome de César. Estos dos son los que van a atacar a la piel y pueden tener una evolución de 20 años. O sea, el paciente se puede morir de otra cosa y no se muere del cáncer de la piel. Acuérdense que primero va a dar lo que es la micosis fungoide, y cuando esto va a avanzar, va a dar lo que se llama el síndrome de César. Va a ser como placas eritematosas en gran parte del cuerpo. Se dice que cuando es mayor del 10%, el pronóstico es malo. Acá puede haber un linfoma esplénico de células T, puede haber un linfoma de apariencia panicular, que puede ser a nivel del tejido adiposo. Vamos a ver que los linfomas pueden ser angioinmunoblásticos. Estos inmunoblásticos son los que tienen peor pronóstico. Se presentan con mayor frecuencia en personas mayores. Cuando tenemos los linfomas extranodales de células T, vamos a tener, por ejemplo, un linfoma que se puede presentar en el estómago. Tienes un linfoma. Puedes tener en el linfoma un linfoma de Malta, solamente dependiendo de la mucosa. Felizmente los linfomas T que van a dar en otros órganos extranodales tienen aparentemente buen pronóstico, reaccionan muy bien a la cobaltoterapia, o sea, van a ser radiosensibles. Tenemos el linfoma intestinal de células T, linfoma y leucemia de células T en adultos. Ese es el HTLV1. El HTLV1 es el linfoma y leucemia de células T en adultos. Tenemos los linfomas anaplásicos, también son bastante agresivos en personas mayores. Los linfomas anaplásicos de células grandes, acuérdense que en el otro día también un linfoma de células B, de células grandes y de células chicas. El de células grandes tienen peor pronóstico que de células chicas. El linfoma anaplásico de células grandes, ya hemos dicho, y las leucemias agresivas de células NK. Estas tienen un mal pronóstico, de las células asesinas, de la natural killer. Ya son las 5, ¿no? Ya, nos quedamos para la próxima clase. Me van a disculpar, yo el martes no puedo dictar la clase, pero sí les puedo dictar el día miércoles. Quizá como hay seminario, podríamos